Qué bueno saludarte en esta mañana, familia que está con nosotros. Estamos justamente ya en el quinto día de la semana. Agradecemos a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos da de encontrarnos con Él, con su presencia a través de la oración y el estudio de su palabra. Bienvenido al año bíblico. Bienvenido al estudio de este día jueves, esperando que Dios pueda hacer con todos nosotros. Estamos perseverando y la bendición de Dios es tan grande. Quédate en este momento de este estudio porque es único en este día. Estamos justamente a 24 de octubre. Comparte el enlace con tus amigos. Quédate con nosotros porque vamos a exaltar el nombre de mi Salvador Jesús. Y también suscríbete al canal. Te agradezco mucho porque si este audio llega, no solamente lo escuches, suscríbete para que la familia pueda tener más apoyo, la familia virtual, y la palabra de Dios pueda ser impartida más donde llegue la señal para beneficio y bendición de todos nosotros que necesitamos la ayuda de la palabra de Dios en todo momento y cotidiano día que llevamos cada día. Así es que quédate con nosotros. Hoy tenemos algunos aspectos importantes y es que hoy vamos a orar para después de entrar en el contexto, para abrir el paréntesis, todo al estudio de este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Padre, te pido una bendición especial por los matrimonios que hay en toda la tierra, en todo el mundo. Hay personas que han deseado estar juntos y se han unido para casarse en matrimonio, están juntos allí. Diría, por la línea correcta que tú has dado a conocer por medio de tu palabra. Pero hay momentos que las dificultades llegan y nadie quiere luchar con dificultades. Todo en vez de lo queremos fácil. Pero en este momento, Padre, pongo a cada matrimonio que está allí, luchando para agradar tu nombre, para encontrarse con la voluntad que tú tienes para ellos. Te pido en esta mañana, en una forma muy especial, por cada matrimonio. Tómalo en tus brazos de amor y que todos juntos como matrimonios podamos darte la honra y la gloria. Únenos, personas diferentes, con pensamientos diferentes, con gustos diferentes, ideas, planteamiento de planes diferentes, pero cuando nos encontramos contigo, el Espíritu Santo nos lleva a un convenio juntos y podemos ser uno, como lo declara tu palabra. Gracias, querido Padre, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a iniciar el estudio de esta mañana, de este día jueves, tal vez un poquito inusual, algo que nos batallamos nosotros en un sentido porque se ve en el mundo actual en el cual vivimos y un punto bastante doloroso. Vamos a iniciarlo de esa forma porque está escrito en el capítulo 10, verso 1. Con respecto al divorcio, ya lo tocamos un poco en el libro de San Mateo, pero ahora aparece nuevamente en el libro según San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Ahora, hay un poco más de detalles en cada evangelio, así es que quédate, comparte el enlace. Si tú sabes de una familia que está allí luchando con el matrimonio y en vez de nosotros no tenemos palabras cómo llegarnos a ellos, bueno, envíale este enlace, envíaselo y dile tú, se habla con respecto al matrimonio, qué es lo que Dios espera de ti. Así es que comparte el enlace, a todos los matrimonios que tú tienes en tus contactos. Hagamos este desafío en este día, porque vamos a basarlo en la palabra de Dios. Vamos a descubrir qué es lo que Dios espera de nosotros cuando estamos dentro del matrimonio. Y para ti que estás planeándote para casarte, bueno, también hay incentivos grandes que te voy a dejar escrito en la palabra de Dios hoy. Así es que comparte, un desafío grande. Todos los que estamos dentro del canal de José Romero Enviados, suscritos, bueno, suscríbete y comparte el enlace con todos tus contactos. Si tú sabes que es un matrimonio, compárteselo. Aparte de compartirle el enlace, ponle un texto, dile, ese audio es muy importante, yo te animo que lo escuches completamente, porque va a haber un resumen al final, pero también al inicio con respecto a los matrimonios. Así es que vamos a introducirnos allí. Muy bien, el capítulo 10, verso 1. De allí Jesús partió y fue a la región de Judea, tras el Jordán,
Y el pueblo volvió a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Es decir, la vida de Jesús fue ¿de qué? De enseñanza. Óyeme, glorifico el nombre de Dios, como lo solía hacer. Versículo 2. Algunos fariseos le preguntaron para ponerlo a prueba si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Interesante es esto. Voy a dar algunos comentarios y vamos a ir estudiando los textos en algunos puntos. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados. Así es que yo sé que tú dirías, bueno, ¿por qué no se tocó ese texto? Bueno, ese lo dejo para que tú lo estudies. Este año bíblico nació con el propósito, con la ayuda del Espíritu Santo, de disipar las dudas que hay en veces en los hijos de Dios. Así es que no te puedes quedar fuera de este año bíblico. Suscríbete, porque cada contenido que vendrá será muy dichoso para ti. Y un saludo muy cordial para mi hermana Carmen Montero desde Tabasco, México. Dios la pueda bendecir y que pueda compartir los enlaces con todos los de su iglesia para gloria de Dios. Y estamos aquí. A la verdad que estos textos van a ayudar mucho para nuestros matrimonios en todos los lugares donde la señal llegue. Estos fariseos dice que le tentaron para ponerlo a prueba si era permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Versículo 3. 10:3. Mira, él respondió, es decir, Jesús respondió, ¿qué os mandó Moisés? Es una pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Voy a hacer un comentario. Sabes que Moisés, a la verdad que en el Pentateuco, en el Éxodo, ¿y sabes dónde estamos? En el Nuevo Testamento. Y aún Jesús dice, lo llama a él, llama el nombre de Moisés. Es decir, lo tiene en memoria. Por eso el Antiguo Testamento fue tan fiable, tan en confianza con nosotros en la vida espiritual, porque Jesús lo citó cuando estaba con sus discípulos. Aún Jesús citó el Antiguo Testamento. Y en este punto, con respecto a Moisés, ¿qué escribió Moisés acerca de esto? Bueno, el texto sigue diciendo, versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Voy a comentar. Es decir, que estos fariseos habían estudiado también el año bíblico del Antiguo Testamento. Sabían el Pentateuco de Moisés. Porque nosotros en veces pensamos, es que con solo saber, esta persona está haciendo lo correcto. No. Te voy a decir algo importante y no te vayas a asustar por lo que te voy a decir, pero lo tengo que decir bajo este contexto. De este texto voy a decir un contexto que está escrito también en la palabra de Dios. Satanás, el diablo, sabe quién es Jesús. Así lo declara el texto. Y cuando Satanás se acuerda cómo y que hay Jesús o que está Dios, él tiembla. Pero no deja de ser diablo solamente por esto. Es decir, el solamente saber no te capacita para que seas y podamos entrar en el reino de los cielos. No. La sabiduría viene con una acción dada de gratitud. Y estos fariseos sabían, sí, contemplaban todo el año bíblico en el Antiguo Testamento. Estaban allí sabiendo porque sabían lo que Moisés había escrito. Versículo 5, Jesús replicó, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandato, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los que eran dos serán una carne. Así, ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Voy a hacer una pausa allí y vamos a comentar, porque solamente de esto podemos hablar una semana, un mes con respecto a esto. Óyeme, te lo voy a dejar reducido para ti. Voy a decir algunos puntos importantes con respecto a esto. Es decir, esto no fue el pensamiento de los apóstoles, de los discípulos, no. Fue palabra de
mi Salvador Jesús. Jesús replicó, por la dureza de vuestro corazón. Es decir, cuando se da el divorcio es porque los corazones están como duros, ya sea el uno o el otro. No quiere aceptar el desafío, el fallo que ha tenido. Óyeme, ¿sabes que en el mundo en el cual estamos, cuántas personas Satanás tiene allá afuera con temor de casarse? Sí, solamente están ajuntados. Y si tú le preguntas, tienen ya 50 años, 60 años, dicen, ¿y ella es tu esposa? No, dice, es mi novia. Ajá. 30 años viviendo bajo un mismo techo, posiblemente tienen hijos ya grandes, hasta nietos, y dicen, no, ella es mi novia. Óyeme, esto, como decía alguien, es un disturbio, es un relajo completo. Satanás dice, no, tengas temor de casarte, porque cuando Satanás pone temor, dice, bueno, si estás con temor, esa es la arma más favorita que usa Satanás en estos días, para que tú no te cases. Y no quiero implementar más al respecto porque el texto es claro. Si hay divorcio es porque hay dureza de corazón. Óyeme bien. Bueno, por eso, y tú dirías, bueno, ¿cómo ser sensibles y ser humillados? Bueno, si no está la presencia primeramente en ese matrimonio, tarde o temprano va a haber divorcio. Voy a decir esto siguiente. Alguien decía, no, yo puedo ser feliz con mi pareja aun cuando no está Dios. Bueno, no pasó mucho tiempo, ni siquiera te voy a decir, ni siquiera pasó ni medio año. Alrededor de 3 meses estaba llamando, lo vi llorando en la calle diciendo, mi esposa me ha dejado sin nada, no puedo ni llegar a la casa, no tengo ni a un carro, no tengo cómo movilizarme a la casa, estoy sin casa, estoy fuera, no sé dónde voy a pasar la noche. Bueno, en veces nosotros nos cuesta, y no es que nos gocemos de la desgracia de otra persona, pero tienes que ser firme para decirle, ¿qué pasó lo que tú creías? ¿Dónde está? ¿Te das cuenta que estar sin Dios es un fracaso total? Bueno, matrimonio que me estás escuchando, llama a la presencia de Dios. Y cuando tú ves lo imposible, si el esposo no te escucha a ti, esposa, bueno, ora a Dios. A ti, querido esposo, si tu esposa no te escucha, bueno, ora a Dios. Sí, ora. No, porque en vez de la conversación, la comunicación se hace dura y fuerte y no hay nada que no terminan como discutiendo. Por todo es una discusión. ¿Por qué? Porque los corazones están ¿qué? Duros. Y donde hay dureza, no hay presencia de Dios, del Espíritu Santo. Un poquito claro, así que es un desafío para todos los matrimonios hoy, en este día jueves. Iniciamos ¿a qué? A comunicarnos con nuestro cónyuge. Y si no se da, bueno, oremos. Porque algo está pasando. Hay dureza de corazón allí. Bueno, pero sabemos que el Espíritu Santo puede ablandar los corazones duros. Y el versículo 8 dice, mira qué interesante. Vamos a leer el 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Es decir, esta pregunta fue bien motivadora, porque Jesús se la dio de respuesta a los fariseos que le hicieron una pregunta para probarle a Jesús. Recuerda que esta pregunta no fue para aprender. En vez de nosotros preguntamos para aprender. Y alabado sea Dios cuando tú preguntas. Si estás en el momento de la lección, de la clase, y tú estás preguntando, levanta la mano. Sí, pregunta. Sí, yo me encanta preguntar, porque de esa forma le digo yo a Dios, voy a aprender más. Sí, pregunta. Así es que, pero estos fariseos no hicieron para preguntar, para aprender, sino que para probarle. Óyeme bien que es muy diferente. Nunca preguntes tú para probar a las personas, porque bien se conoce cuando tú vas a preguntar a alguien para probarlo, si sabe o no sabe. Óyeme, posiblemente vas a recibir la respuesta, pero se dio a conocer lo que hay dentro de ti, la maldad que hay. Porque eso es maldad. Y tú dirías, no, eso es maldad. Cuando tú estás probando a una persona, qué tanta capacidad, lo estás haciendo con el incentivo de que tú eres más que la persona. Y eso es un pecado que Dios no lo va a pasar por alto. Interesante. Y los discípulos, este tema les llamó la atención. ¿Por qué? Porque recuerdas que Pedro, como ya lo vimos,
tenía esposa, estaba casado el apóstol San Pedro. Sí, San Pedro tenía su esposa. No se cuenta más la palabra de Dios si tenía hijos o no, pero tenía su suegra. Interesante. Así es que bendición para ti, matrimonio que tienes a los suegros, a tu suegra y toda la familia completa. Esta es una bendición grande. Así es que, mira qué interesante, los discípulos le preguntaron cuando ya estaban solos en su casa, le dijeron a Jesús, óyeme, cuéntanos con respecto a esto, porque esto se puso bueno allá afuera. Escuchamos que fue una pregunta, aunque aún fue para probarte, pero nosotros tenemos curiosidad al respecto. El divorcio, ¿qué pasa con el divorcio? Óyeme, los apóstoles estaban interesados en esto. Ahora, ¿por qué hoy las personas se están divorciando tanto? Porque no conocen de la palabra de Dios. ¿Qué espera Dios? Sí, hoy no nos gusta luchar en nada. No, queremos lo más fácil. No sé si tú mundialmente sabemos lo que es el McDonald's. Y no estoy hablando en contra del McDonald's. No estoy hablando. Eso sería un paréntesis allí de alimentos. Pero sabes que todos queremos así lo más rápido que se pueda. Si tengo hambre, saciarlo rápidamente. Sí, como el McDonald's. Es todo fácil. Pasas por la ventanilla, en la siguiente ventanilla. En la primera ventanilla pagas. En la siguiente te dan la comida y tú te vas. Sí, ¿cuánto te estuviste? 2 minutos, todo rápido. Sí, y no importando si eras recalentado el siguiente día. Y tú lo disfrutas y así. Dices, tú tuvo bueno el lunch, tuvo bueno el almuerzo, la cena, como tú le llames, la comida, todo. Bueno, no nos gusta luchar. Sí, y con el matrimonio lo traemos lo mismo. Los jóvenes ahora dicen, no, probemos, si nos va bien, nos casamos, y si no, nos separamos. Si sale óyeme, yo no sé si tú que me estás escuchando, que estás solamente ajuntado allí, que no te has casado, ¿sabes que estás sin la bendición del Todopoderoso con respecto a tu matrimonio? Aparte de eso, no solamente no cuentas con la bendición de Dios en tu matrimonio, sino que estás en pecado. Sí, estás en pecado. Estás en fornicación porque no te has casado. Y la fornicación es un pecado. Bueno, lo vamos a ver en un texto más allá, que ningún fornicario entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Es decir, perdición total. Bueno, seguimos adelante. Versículo 11, y les dijo, mira lo que le dijo Jesús, porque los discípulos le preguntaron en casa y Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, y aquí sí está difícil en algún sentido. Alguien me escribía y me decía, esto fue con respecto al libro de San Mateo, porque salió el mismo tema, pero ahora sale más detalladamente, porque les interesó a los discípulos también. En el libro de San Mateo no aparece con detalles, pero ahora aparece más detalladamente y hay mucho más que explicar. Y alguien me decía, es difícil porque, mira, te voy a dar una estadística que es asombrante. Es asombrante. De 100 matrimonios, óyeme bien, de 100 matrimonios, el 40% de los matrimonios están sobreviviendo. El 40%. El 50% están planeando, no están en condiciones y están planeando un divorcio en el futuro. Sí. Y esto es alarmante. De los que gozan de una estabilidad bastante buena, anda el 35 al 37% de matrimonios, de 100 matrimonios. Bueno, esta es una estadística bastante avanzada y bueno, yo espero que tú estés allí, de los que están gozando. Sí. Ahora, cuando yo hablo de que están gozando de una estabilidad buena, es porque sin duda alguna le has dado el espacio al Espíritu Santo en tu hogar. Y eso no va a implicar de que, tienes todo, no necesitas nada. Óyeme, desde la sal hasta el automóvil que se parquea afuera, lo tienes todo. No me estoy refiriendo a eso. Puede ser que hasta la sal falte, pero cuando hay amor, óyeme, hasta la tortilla sin sal se le siente sabor. Óyeme, no estoy exagerando. Yo he probado la tortilla aún sin sal y cuando tú la estás masticando,
allá se le siente el sabor bueno. Y te llena, te sustenta. Óyeme, esto la verdad que es grandioso. Bueno, así es el matrimonio. Sí, estable porque la presencia de Dios está allí. Y cuando aparece un problema, ahí está Jesús para resolverlo. Interesante. Jesús bendice a los niños en el versículo 13. El joven rico aparece en el versículo 17. Interesante esta historia de este joven rico, porque el versículo 21 dice: entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Te voy a decir algo. En veces los presentadores de la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae palabras para que tú puedas entender el amor de Dios a tu vida. Y si has entendido y has escuchado alguna vez esta frase: Jesús te ve con amor. No lo decimos porque, no, está aún escrito. Por eso qué maravilloso es el año bíblico, porque te llena. Y cuando estás presentando la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae textos y textos y textos para poder formalizar y darle incentivo grande a la presentación de la palabra que es de Dios, no es tuya. Tú solamente sos llevado por un instrumento para dar a conocer las bendiciones del Todopoderoso que el Espíritu Santo trae a tu mente. Pero sabes que este párrafo aquí es bastante difícil porque se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Peligro de las riquezas. Ahora, ¿por qué se llama peligro de la riqueza? Porque aún los discípulos, si tú lees el versículo 23 hasta el versículo 27, los discípulos dijeron: Señor, entonces es bien difícil que alguien se salve. No, y Jesús les explicó bien claramente, si tú lo puedes estudiar. Jesús les dijo: no, las riquezas es peligro cuando la persona confía en ellas. Sí. Ahora, y tú dirías: bueno, entonces para mí no hay problema, no hay peligro porque yo no tengo riquezas. Pero estás queriendo alcanzar la riqueza y por alcanzar la riqueza aún no la tienes y ya estás en peligro. Óyeme, ¿no te das cuenta que nosotros somos bien débiles con respecto a esto? Y yo te digo y te llamo al corazón por medio del Espíritu Santo: dale tiempo a Dios. Sí, dale tiempo. La vida tuya y la mía no la tenemos comprada, ni sabemos el día de mañana si vamos a estar vivos aún. ¿Por qué no darle el tiempo ahora, al presente, a nuestro Dios cada día? Sí. Y está bien que te afanes por trabajar, sí, lo justo, lo normal y lo bueno, pero dale tiempo a Dios. Sí, dale tiempo. Y el versículo 28. Voy a tocar este punto que no lo tocamos en el Evangelio de San Mateo, pero hoy lo vamos a tocar. ¿Habrá una recompensa para ti, estudiante de la palabra de Dios de este año bíblico? ¿Habrá una recompensa para los hijos de Dios? ¿Habrá una recompensa para los que estamos estudiando y dedicando en vez de sacrificio, tiempo, en puntos, momentos económicos para apoyar la obra? Bueno, mira el versículo 28. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29. Jesús respondió: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos, heredará o heredades por causa de mí y del Evangelio, dejará recibir 100 tantos ahora en este tiempo. Mira, interesante. 100 tantos. Óyeme. Bueno, el texto sigue diciendo más. Mira, qué interesante es esto. Versículo 31. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Voy a darte la conclusión con respecto a esto. Recuerda que venimos hablando de las riquezas y es por eso que Pedro en el versículo 28 habla y le dice a Jesús: Maestro, pero nosotros hemos dejado todo. Óyeme, hemos dejado todo. Y Jesús le dice:
a la realidad que con ustedes no hay problema. Si es así, porque el que tuvo que dejar, mira, casa, padre, hijos, madre, esposa, hermanos, por seguirme a mí, dijo Jesús, les aseguro que va a recibir 100 tantos más. ¿Te estás dando cuenta lo que Dios está prometiendo para aquel que sigue? Ahora, no estoy diciendo de que tú vas a dejar a la familia allí. Yo no quiero saber nada de ustedes. No, pero tienes que luchar. Tienes que luchar, tienes que mantenerte allí firme hasta el punto de que Dios pueda darte la salida qué hacer con respecto a lo que tú estás cruzando y llevando por agradar a Dios. Ahora, si estás sufriendo por las consecuencias de tu mala conducta, bueno, Dios tenga misericordia de ti. ¿Sí? Porque estaré hablando. Sabes que me estaban escribiendo una persona y ni siquiera sabrás tú quién es, pero si tú me estás escuchando, aquí hay palabra de Dios. Me estaba contando todo, diría yo, lo que él reconoce de lo malo que se había portado y está justamente ahora sin nadie. Está abandonado totalmente. Pero él reconoce. Ahora, si estás sufriendo por algo, bueno, sabes que Dios siempre nos recibe. Ve a Él y dile, reconozco que hice todo este disparate, todo este lío, porque no tenía tu presencia. Pero ahora, mira, para Dios no hay nada difícil reunirte a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Y darte más de lo que te había dado con tu familia. El texto lo acaba de declarar acá, 100 tantos más. Y tú dirías, hermano, pero usted solamente lo dice. Bueno, te voy a decir algo. No te lo puedo contar por el tiempo, pero yo lo he experimentado en mi vida y glorifico el nombre de Dios por eso. Porque la palabra de Dios se cumple cuando Él dice. Capítulo 11. Porque antes del capítulo 11 vas a ver que Jesús anuncia el tercer anuncio de su muerte y su resurrección. Jesús anuncia. Es decir, nada pasa en este mundo sin que Jesús no lo anuncie. Interesante. Nadie estará a ciegas o a oscuras con respecto a la venida de mi Salvador Jesús. No. Jesús lo está anunciando. Anunció todo. Y te doy un anticipo grande. El audio, si Dios le permite, el día de mañana no te lo puedes perder. Será único en la historia. Vamos a ver las edades. ¿Qué pasará al respecto de la venida de Jesús? Si estamos cerca o estamos con un tiempo distante. Bueno, esto prepárate para el día de mañana. Dile a tu amigo, no te pierdas el de mañana, porque estará encantador con la palabra de Dios. Y también vemos algunas solicitudes de Juan y Santiago a Jesús. En el capítulo 10, en los últimos textos, Jesús sana al ciego Bartimeo. Esto lo vamos a ver en el versículo 46. Y el capítulo, mira, entrada triunfal a Jerusalén, el capítulo 11, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, sí, estaba allí en el monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos. Sabes que te voy a dar un incentivo grande a ti, querida iglesia, obra misionera que estás trabajando. Siempre es bueno enviar a 2 personas, sí. Y cuando hay matrimonios, mejor. No envíes a personas solas, no. Si hay matrimonios, alabado sea Dios, envíalos de 2 en 2, la pareja de matrimonio, que anden juntos haciendo la obra misionera. Bueno, esto es lo más recomendable. Ahora, si vas a enviar personas solteras, envía 3, 4 o algún adulto de entre los jóvenes. Este es un consejo, diría yo, y tú dirías, bueno, pero el consejo de la palabra de Dios es que vayan 2. Bueno, en este caso estaban dos, eran los 2 discípulos, no había una dama o un hombre, no, habían 2 hombres que fueron a hacer un delegado, diría yo, una delegación que mandó Jesús para encontrar al pollino, donde iba a ser montado para entrar triunfal a Jerusalén. Así es que la palabra de Dios, la iglesia bien organizada, tiene que estar cuidando a la membresía con respecto a esto. Interesante es esto, es un consejo muy bien. La higuera se seca en el capítulo 11, verso 12, sí. Y interesante es esto, porque en los tiempos que hoy estamos viviendo, voy a decir esto porque es importante y lo tengo que decir.
bajo el capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Versículo 13. Viendo de lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si hallaba algo en ella. Y al llegar, nada halló sino hojas, porque no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Interesante es esto. Ahora, ¿sabes que este texto ha pasado por comentaristas, eruditos de la palabra de Dios? Y es bien importante todos los comentarios al respecto. Pero te voy a decir lo que el texto también declara. Y es importante, porque nosotros lo llevamos a diario. Y tú dirías, bueno, entonces la higuera no tenía, si tú escudriñas el texto, no tenía culpa porque no era el tiempo de higos. Y entonces, si no era el tiempo, ¿por qué Jesús fue a buscar higos cuando no era el tiempo? Interesante es esto. ¿Por qué? Mira, yo me he encontrado, y en veces nosotros como humanos nos equivocamos. En veces he ido a iglesia. Sí, he ido a iglesias que saludo a un hermano y le digo, o digo en la mente yo, este hombre ha de ser un predicador de la palabra de Dios aquí en la iglesia, o ha de ser uno de los ancianos de la iglesia, ha de ser uno de los directores de departamento. Y cuando entro en conversación le digo, hermano, ¿cómo estamos luchando en la fe? Esto es lo más grato que podemos encontrar en nuestro diario vivir, luchar por la salvación. ¿Cuántos años tiene de proclamar el evangelio? Dice, no, aún todavía no me he bautizado. Ok, entonces conocedor. No, dice él, yo tengo ya 35 años, pero aún no me he bautizado. Óyeme, es decir, se ve que tiene las hojas, pareciera que tiene fruto, pero no tiene nada, solamente son las hojas. Y esta higuera Jesús, vamos a decir que en San Mateo se dijo que Jesús la maldijo y se secó en el instante. Y tú lo vas a ver en el libro de San Marcos, que cuando pasaron por la siguiente mañana, eso es decir, en el versículo 15 al 19, en el versículo 20 al 25, se ve que al pasar por la siguiente mañana, por el mismo camino, por el mismo rumbo que iban, ya vieron la higuera seca. Y Mateo dice que Jesús la maldijo. ¿Por qué? Mira, te voy a decir algo importante, y esto es un pecado que en nosotros suele, porque en veces nos quedamos solamente ya con la higuera. Y la higuera, bueno, la higuera, ¿qué tiene que ver con nosotros? No, tiene una enseñanza tan primordial para nosotros. ¿Cómo nos presentamos nosotros? ¿Habrán personas que confían en nosotros porque estamos dentro de la iglesia? Pero qué sorpresa se llevan cuando la confianza se da en los ministros, en los departamentales, y luego hay fallos grandes. Óyeme, nada fuera eso. En la iglesia nosotros los días sábados, todos los días de semana, nos embellecemos para encontrarnos con la presencia de Dios. Pero saliendo de allí, luego te suben en las redes sociales a ti que estás en un lugar no apropiado, donde no está la reverencia allí a Dios, ni se está glorificando a Dios. Y si no se está glorificando en ese bullicio, se está glorificando ¿a quién? A Satanás. Y allí estás tú y te suben en las redes sociales. Mira, por dos razones te suben en las redes sociales. Te voy a decir una por qué. Porque Satanás se está burlando en tu rostro, y también Satanás está descreditando a la iglesia a la cual tú perteneces. Y tú te preguntas y dices, bueno, ¿no es este el que yo veo allá los sábados? ¿No es este el que veo yo en el resto de la semana glorificando a Dios? ¿Y ahora dónde está? Oye, o sea, es decir, en veces nosotros nos vemos con hojas y no hay frutos. Es un peligro grande. Hazte un diagnóstico. Y tú dirías, el que no está en ninguna denominación o iglesia, tú dirías, bueno, yo estoy aparte de eso. Bueno, aquí va para ti también. Sí, aquí va para ti. Porque la palabra de Dios no queda sin nadie que tome su parte. Recuerda que la palabra de Dios es una espada cortante. Para ti que nunca quieres ni aceptas compromiso, no estás haciendo el compromiso con la iglesia, es con Dios. Y tarde o temprano vas a ser llevado a cuenta a la presencia de mi Salvador Jesús. Sí.
Y allá no se te va a demandar por qué tanto sabías, no. ¿Por qué dejaste pasar la oportunidad cuando el Espíritu Santo llegó y tocó tu corazón con la palabra de Dios? Interesante. Cuestión de la autoridad de Jesús. Cuestiona la autoridad de Jesús. Volvieron a Jerusalén, versículo 27 del capítulo 11. Y por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Versículo 28, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó para hacerlas? Versículo 29. Jesús respondió: yo también os haré una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30 del capítulo 11 de San Marcos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, dijo Jesús. Versículo 39. Entonces ellos pensaron: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos, pues el pueblo sabe y lo tenían a Juan por un profeta verdadero. Versículo 33. Así respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús le contestó: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Te voy a dar un incentivo aquí un poquito, no duro, pero te voy a decir algo importante. Con las personas que tú has estado tocándoles el corazón, guiado por el Espíritu Santo para que puedan ver la luz maravillosa de la salvación y del amor de Dios para sus vidas, y nunca te entendieron, no te pusieron atención, dijeron no, bueno, déjalos. Sí, déjalos. ¿Recuerdas que lo vimos en el Antiguo Testamento? Si tú tocas la bocina y das alerta, sí, ya esa sangre no va a ir sobre ti, porque tú tocaste la bocina, amonestaste a tu hermano, le hiciste saber. Sí, y déjalo ya, porque Jesús aquí, esta gente, ya Jesús sabía, dijo: esta gente ya no va a creer nada. Y parece ser que mira, parece ser cuando yo estaba estudiando esto, me dio un poquito así, diría yo, no te puedo explicar tanto, pero hasta terminé riéndome en un sentido. Porque estos fariseos dijeron: ¿cómo contestamos? Si contestamos así, vamos a salir prensados, nos va a pillar Jesús. Si contestamos de esta forma, de igual forma, salimos mal. Mejor contestémosles que no sabemos. Y así Él nos va a decir. Pero Jesús era Jesús. Y no sabemos, le dijeron. Bueno, Jesús le dijo: tampoco yo no sé entonces cómo hago estas cosas. No te voy a decir. Les negó, sí. ¿Por qué? Pérdida de tiempo. Eso se le dice pérdida de tiempo ya. Ya el Espíritu Santo trabajó con tales personas y por mucho que tú les hables, ya no van a entender. Y no quiero que tú digas: oh, bueno, entonces ya no lo hago. No, hazlo hasta el punto que tú veas conveniente. Y eso lo va a marcar una línea el Espíritu Santo en tu vida. Así es que no lo hagas porque yo te digo, no, déjalo hasta que el Espíritu Santo lo dé. Y el capítulo 12 dice, mira qué interesante, los labradores de los homicidas, los labradores. Esto es con respecto. Entonces Jesús empezó a hablarles en parábola y le dijo: un hombre plantó una viña y la cercó y cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a un labrador y partió lejos. Y debido al tiempo envió a un siervo a los labradores para recibir el fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y enviaron vacío. Volvió a enviar el rey otros siervos, pero lo apedrearon y le hirieron la cabeza y lo avergonzaron. Y volvió a enviar a otros, y a este mataron, y envió a enviar a otros muchos. Óyeme, y a estos hirieron y a otros mataron. Versículo 6. Por último, teniendo aún a su hijo amado, lo envió también a ellos diciendo: respetarán a mi hijo. Pero esos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, matémoslo y la heredad será nuestra. Y aprendiéronle y lo mataron y echaron su cuerpo fuera de la viña. Interesante. Versículo 11. Versículo 11 dice: por eso os echó. ¿Es esto maravilla nuestros ojos? Versículo 12. Entonces quisieron prenderlo porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos.
pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Jesús les dio una enseñanza en presencia a ellos, refiriéndose a ellos. ¿Sabes que lo quisieron prender? En realidad, hombres que ya no tenían, diría yo, el Espíritu Santo ya había trabajado con ellos y los había dejado en lo absoluto. El versículo 13, el tributo a César. Más tarde enviaron algunos fariseos herodianos para que sorprendieran a Jesús. Mira, qué interesante. En alguna palabra, versículo 14, llegaron a Jesús y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te dejas llevar por nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es correcto dar o no tributo al César? Mira, ¿dónde lo estaban atacando a Jesús? ¿Debemos pagar o no? Versículo 15, entonces él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traed la moneda para que la vea. Versículo 16, ellos la trajeron y les preguntó: ¿de quién es la imagen y su inscripción? Ellos contestaron: del César. Entonces Jesús respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron maravillados de él. Y tú dirías: ¿y dónde estaba la moneda que llevaba la inscripción de Jesús para darla? ¿Te has preguntado al respecto? Pregunto, apareció la moneda que tenía la inscripción del César, sí, pero ¿dónde está la de Jesús? Porque el texto dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto yo, ¿tú darías lo que es de Dios? Si tú vieras la inscripción de Dios, ¿lo darías a Dios? Bueno, ¿por qué no te das con todo tu ser a Dios? Si tú eres la imagen, no solamente llevas la imagen, la inscripción, sino que te hizo a la semejanza y imagen de Dios. Esto lo declara el libro de Génesis 1, 26 y 23 en adelante. Interesante. O sea, nosotros debemos de darnos a Dios del todo. ¿Por qué? Porque llevamos no solamente una inscripción, así un poquitito. No, somos todo, criaturas de Dios. Y por lo tanto tenemos que darnos sin reservas a nuestro Dios. Óyeme, yo te quiero dejar con este incentivo grande y los otros textos los dejo para que tú los estudies a finales del capítulo 12. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las reservas que nosotros no nos damos hacia Dios? ¿Por qué? ¿Por qué será que esas reservas están allí que nos atraen, nos unen todavía al pecado? Y Satanás está allí llevando a nosotros por esas líneas que están conectadas a nosotros, llevando el pecado. ¿Por qué no las cortamos hoy? Para gloria de Dios, démosle el tiempo a Dios, que Él obre con su Espíritu Santo y cortar. ¿Cuáles serían esas líneas que nos conectan a nosotros con el pecado? ¿Será la música? ¿Serán las amistades allí? Y tú dirías: bueno, las amistades son malas. No, tenés que seleccionarlas. El proverbista dijo que nosotros tenemos que seleccionar las amistades. Si tú andas con tales, más tarde serás tú también esos tales. Importante. ¿Qué será lo que te está uniendo al pecado? ¿Has detectado? Bueno, si ya lo detectaste, ya lo vistes, hiciste un diagnóstico, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Padre, yo quiero poner en tus manos a todos aquellos que estamos estudiando tu palabra. Hay momentos que nos vemos tan frágiles, tan débiles, pero, oh Padre, danos el privilegio de contar con tu bendición y tu poder. Apártanos, cortas esas líneas, Padre, que todavía nos están uniendo al pecado. Córtalas, por favor. Déjanos limpios. Perdona nuestros pecados. Y te pedimos, para gloria de tu nombre, que podamos encontrar la voluntad tuya cada día, cada mañana, a través de la oración y el estudio de tu palabra. Bendice a cada hermano que está escuchando tu palabra, a cada suscriptor, a cada persona que comparte el enlace. La pongo en tus manos por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un excelente día jueves. Bendiciones.